Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Agradecemos mucho la asistencia, que venimos con gozo, con alegría, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Agradecemos también a las personas que están conectadas allí en sus hogares, que con reverencia tengan para estar en este culto de adoración y glorificación al Señor. Como preludio vamos a tener el himno número 8, En mi vida, gloria te doy. Y mientras escuchamos este himno, vamos a todos a tener nuestra oración personal. Escuchemos este himno y tengamos nuestra oración personal. Amén. Les invito, hermanos, a que nos pongamos en pie y busquemos en nuestras Biblias el Salmo 119 y vamos a leer todos juntos del 105 al 112. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 119. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie y vamos a leer del 105 al 112.
Todos juntos, dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de contigo, mas no he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Teniendo en mente esta palabra del Señor, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer la oración de presentación de este culto. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias te damos porque tú nos has permitido venir a tu casa de oración o estar atentos en nuestros hogares para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que te agrades con los cantos, con la exposición de tu palabra, con nuestras ofrendas, Señor. Que este culto sea completamente agradable delante de ti. Pon nuestra mente y nuestro corazón atentos a escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia, Padre. Por eso es que estamos aquí, para glorificar y alabar tu santo y bendito nombre. En el dulce bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Busquemos ahora en nuestros himnarios, hermanos, el himno número 387. El cielo canta alegría. Número 387. Cantemos alegremente a nuestro Dios. Busquemos ahora en nuestras Biblias, hermanos, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor.
del versículo 14 al 17. ¿Lo siguen con su vista, por favor? Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los invito, hermanos, a que leamos estos versículos nuevamente, pero todos juntos ahora. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, y leámosla nuevamente todos juntos. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Busquemos ahora en nuestros himnarios, hermanos, el himno número 14, Libro Santo por Dios inspirado. Himno número 14, Libro Santo por Dios inspirado. Les invito a que tomen sus lugares, hermanos, y pongamos ahora nuestra mente y nuestro corazón para la oración de intercesión que está a cargo de nuestro anciano de iglesias, Alfonso Villescas.
Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos, hermanos, a tener nuestra oración intercesora. Y yo sé, hermanos, que hay múltiple agradecimiento en el corazón de cada uno de ustedes por todas las bendiciones que Dios derrama diariamente, hermanos, y por siempre, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras familias y en muchas otras áreas de nuestro trabajo. Los invito, hermanos, para que en esta ocasión hagamos esa oración intercesora. Los invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a hablar con Dios, hermanos. Vamos a orarle a nuestro Padre Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por todas las bondades que tú derramas sobre tu pueblo, tanto en esa abundante misericordia en cada uno de nosotros, tanto en la abundancia como en la escasez, en la salud como en la enfermedad, en las alegrías como en las tristezas. En algún año más, Padre, que nos permitas cumplir por ese abrigo que tú nos das, Padre, y el alimento que tú provees a diario, por un miembro más en la familia, por nuestro trabajo secular para el sostén de la familia, o cualquier otra cosa, Padre. Sabemos que hay gratitud en nuestro corazón, pero sabemos, Padre, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero, Señor, en esta hora queremos poner delante también de ti nuestras necesidades. Y sabemos, Padre, que solo confiando en ti estaremos preparados para enfrentar lo que se presente. Porque, Padre, tú eres nuestro abrigo protector. Y te pedimos, Señor, que des esa paz al que está en angustia, que proveas de alimento al hambriento, que le des ese abrigo, Señor, al que padece frío. Manifiesta, Señor, tu gracia en el que sufre, Señor. Consuela al afligido por alguna enfermedad, Padre, que tal vez esté postrado en cama, Señor. Sana toda dolencia con el poder de tu mano. Escucha, Señor, el ruego de tu pueblo, Padre, conforme a tu bendita y santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que ahora abramos nuestro himnario en el himno número 362. Quiero de Cristo más saber. Himno número 362. Más de su
invito a que tomemos nuestros lugares y pongamos nuestra mente y nuestro corazón atentos al mensaje que nos trae nuestro anciano de iglesias, el Alfonso Villescas, con el tema La utilidad de la palabra de Dios. Señor me los bendiga, hermanos. Les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en la porción de la palabra, en la lectura bíblica que recién leímos, sobre el cual, hermanos, habremos de meditar en esta mañana, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y nuevamente, hermanos, les invito a que pongan atención, ¿verdad?, a lo que nos dice la Escritura acerca de estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, hermanos, hablar de las Sagradas Escrituras, hablar de la palabra de Dios, pues es un tema bastante amplio que ha ocupado a multitudes de predicadores, ¿verdad?, para dar mensajes sobre este manual que nos instruye en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hoy vamos a retomar únicamente algunas recomendaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Pero obviamente, hermanos, como sabemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, cuando es expuesta de esta manera, pues nos atañe a todos como pueblo de Dios. Y es por eso, hermanos, que debemos de meditar, debemos considerarla y debemos de estar presente, ¿verdad?, en el momento en que Dios nos habla a través de ella. Y pues hoy meditaremos sobre lo útil que es la palabra de Dios. Pues, hermanos, este medio es por el cual Dios se comunica con el hombre. Y también es el medio más común por el cual Dios revela y realiza sus propósitos. Y esta palabra, hermanos, es una extensión de su personalidad y está investida además, hermanos, de autoridad divina, y nuestra obligación es respetarla y obedecerla, tanto los ángeles como los hombres. En el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 12, verso 32, nos dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Hermano, la palabra de Dios es permanente, pero también es útil en cualquier situación y tiene que cumplirse. Cuando Jesús, hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, podemos nosotros ver la cita en el capítulo 4 de Mateo, versos del 1 al 11,
vemos la contestación de Jesús, hermanos, no fueron conforme a sus palabras, sino conforme a la palabra de Dios. Y siempre apeló de esa manera: escrito está. Y esto apuntaba a la Biblia, a la Escritura. Ahora, hermanos, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Vea usted, hermanos, cómo la palabra de Dios está exenta de errores, y tenemos la convicción de que ella misma nos habla de su utilidad. El hombre, hermanos, ha escrito infinidad de libros que quieren instruirlos, pero son manuales que con el tiempo quedan obsoletos, porque son escritos precisamente por hombres. Pero vea usted, hermanos, cómo la palabra de Dios permanece fresca hasta el día de hoy y seguirá en el futuro, hermanos. No hay caducidad. Isaías, en su capítulo 40, verso 8, nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. ¿Para cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Qué importante, hermanos, es creerle a la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro. Pero fíjese qué detalle, hermanos, tan hermoso, ¿verdad? Dice la palabra del Dios nuestro, del Dios de nosotros. Esa es la que permanece para siempre. ¿Por qué es esto así, hermanos? Porque la palabra, la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia también nos dice que nunca la profecía o la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que unos santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, de acuerdo al texto que estamos meditando, es útil para enseñar. Mire, hermanos, lo que nos dice Job acerca de la grandeza de Dios. Y vemos, hermanos, Job 26:14 en su versión Dios habla hoy. Y nos dice: y esto no es más que una parte de sus obras. Lo que hemos oído es apenas un murmullo. ¿Quién podrá entender su trueno poderoso? Mientras que el hombre, hermanos, ha tratado de ridiculizar la existencia de Dios, negando cualquier intervención suya en el origen del hombre. Vea usted cómo la palabra de Dios lo presenta en ese estado excelso, glorioso y sublime. Sin que tenga que consultarle a otro para revelarnos quién es Dios, nos ofrece sus atributos que lo hacen único en su grandeza. Job, hermanos, cuando proclama la soberanía de Dios, donde revela que Él hizo la tierra y la puso colgando en el vacío. Vea usted el verso 7 del capítulo 26, dice que Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Fíjese nomás, hermanos, lo que apenas hace unas décadas era descubrido por la ciencia, la palabra de Dios ya la estaba revelando.
Y expresa que todo esto solo son los bordes de sus caminos, y que cuál es el susurro que hemos oído. Y esto, hermanos, esto es solamente una pequeña parte de lo que expresan las obras de Dios. Y lo que hemos oído es apenas un leve, pequeño murmullo del universo. Entonces, hermanos, ¿estaremos en capacidad de ponerle medidas a Dios? No, ¿verdad? La Biblia nos habla de su misericordia, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando nos habla de su gloria, ella nos dice que llena todo el cielo y el universo. Y al hablarnos Dios de su amor, nos presenta ese hermoso versículo: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del pecado, hermanos? El hombre, hermanos, es el único que nace con este defecto, de acuerdo a la clasificación que hace David. Y lo expresa y lo deja plasmado en el Salmo 51:5, donde dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué más podemos decir del pecado? Dice Jeremías que ni la lejía ni el jabón acaban con la mancha del pecado. La palabra de Dios, hermanos, describe la condición del hombre categóricamente así. Y nos dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Y volvemos nuevamente a las Escrituras. Dice que no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10 y 11. Y podemos ver, hermanos, que la Biblia describe el pecado como una clase específica del mal. Y llega a ser una elección libre que fue tomada desde el principio hasta el día de hoy. Pero sobre todo, hermanos, esto viene a ser una afrenta contra el carácter santo de Dios. La Biblia, hermanos, nos presenta el pecado como causante de toda culpa en el hombre y su condenación eterna. Es así, hermanos, como mientras que el mundo nos presenta a ese hombre bueno, la Biblia nos enseña que hay una perversidad en el hombre que necesita y debe ser cambiada. Bendito Dios, hermanos, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Sino que, ¿qué sería de nosotros? Pero ¿qué nos dice acerca de nuestro Salvador? Mire, hermanos, hay tres evangelios que se encargan de mostrarnos la biografía de Jesús bajo esos cumplimientos proféticos. Y nos dan una información detallada acerca del lugar de su nacimiento, los padres y los acontecimientos que generaron la llegada del Mesías prometido.
Pero qué interesante, hermanos, es seguir viendo, ¿verdad?, lo relativo a nuestro Salvador. Vea usted el apóstol Juan, este apóstol que se le conoce como el discípulo amado, nos presenta una visión eterna acerca de Jesucristo. Y mire, hermanos, así que lo que tenemos primero que hace Juan es mostrarnos a Jesús como igual a Dios. Convirtiéndose en la palabra encarnada. Vaya al Evangelio, hermanos, busque Juan y vea usted el verso, cómo nos da evidencia, hermanos, de esto, ¿verdad? Juan 1 y 2 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y de ese mismo capítulo 1, el verso 14 nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en este sentido, hermanos, vea usted la utilidad de la palabra de Dios. Y en este sentido nos habla de la encarnación. Y con ello nos habla también de la salvación del perdido. El Antiguo Testamento, hermanos, no podríamos dejarlo de un lado. Toda la Biblia, hermanos, está llena de Jesucristo. Esto da evidencia de la preexistencia de Él. Esa oveja sacrificada era Cristo, hermanos. Lo mismo que el tabernáculo, el maná del cielo, el agua de la roca. La Biblia, hermanos, nos habla de Jesucristo antes que el mundo fuera y del tiempo cuando murió por nuestros pecados. Y nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, que verdaderamente, hermanos, podemos tener esa salvación tan grande, hermanos. Pero Dios también nos da instrucciones en cómo debemos de conducirnos, hermanos, de acuerdo a su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia también es útil para corregir. Vea usted, hermanos, cómo la Biblia actúa como espejo del alma. Santiago, hermanos, lo expresa de esta manera en su capítulo 1, versos 23 al 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro, que considera un espejo, su rostro natural. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Pero por ahí se dice en ocasiones, ¿verdad?, que el espejo no miente. Y eso lo comprobamos casi regularmente todos los días. Bueno, en forma personal, antes de venirme, yo estaba en el espejo también, ¿verdad?, viéndome. Pero hermanos, qué interesante es lo que la palabra de Dios nos dice. Usted comprueba, hermanos, a diario esta verdad. La Biblia, cada vez que la abrimos, nos indica cómo estamos internamente. La misión, hermanos, de la palabra de Dios es revelarnos cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón. Y mostrarnos, hermanos, como si se tratara de una máquina de rayos X, todo el estado del alma. Y al leerla, hermanos, quedamos convictos que si hay algo que no anda bien en nuestras vidas, es revelado. Veamos, hermanos, una de las muchas historias que la Biblia nos ofrece, ¿verdad?, para hacernos reflexionar en ese sentido, la tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5. No les voy a pedir que lo lean todo, ¿verdad?, pero lo pueden meditar en sus hogares, o si quieren leerlo. Ahorita yo únicamente, hermanos, les voy a parafrasear algo de lo que nos dice esta historia, y nos dice que el rey Balsasar, ese hijo del muy famoso Nabucodonosor, hizo un banquete para 1000 de sus príncipes, esposas y concubinas. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Que por haber traído las copas sagradas del templo para satisfacer sus deseos con sus invitados, una mano empezó a escribir en la pared. ¿Y saben qué fue lo que empezó a escribir esa mano, hermanos, en la pared? Nada más y nada menos que su condenación y su destino final. Y hermanos, como nadie pudo interpretar lo que este rey vio, le fue traído Daniel, que era el único hombre que revelaba esos sueños divinos. Y Daniel, hermanos, dio pronto a conocer su interpretación. Y cuenta la palabra que este rey fue pesado en la balanza. Y nos dice el versículo 27 del capítulo 5 de Daniel, que fue hallado falto. Que fue hallado falto. La palabra de Dios lo confrontó y lo juzgó. La palabra de Dios, hermano, no es condenada. La palabra de Dios nos confronta a nuestras acciones. La palabra de Dios lo hizo con David, la hizo con Moisés, lo hizo con Pablo. Pero todo esto, hermanos, con la intención de corregir la conducta del corazón del hombre. Hace unos momentos leímos también el Salmo 119,
Y me quedó grabado, ¿verdad?, ese hermoso versículo que muchos nos sabemos de memoria, que es el verso 105 del Salmo 119, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, hermanos, cuando se escribió esto, pues obviamente en tiempos remotos no existía electricidad que alumbrara los caminos. Tampoco había linternas para guiarse con ellas. Así que, hermanos, usaban lámpara en los pies para alumbrar el camino. Esto, hermanos, era una cosa común en aquellos tiempos, pues obviamente no querían caer en algún pozo o que algún animal en la oscuridad les fuera a causar un daño. Ellos tenían que valerse de algo, ¿verdad? Y para eso utilizaban este medio, como eran las lámparas de luz. ¿Necesitamos nosotros, hermanos, en la actualidad llevar unas lámparas? No, ¿verdad? Pero sí es una cosa muy cierta, hermanos, que aunque no necesitemos esas lámparas para no correr algún peligro, sí tenemos que decir que nuestra vida, hermanos, necesita guía. Nuestra vida necesita dirección y consejo. A menudo, hermanos, nos encontramos en situaciones difíciles. Nadie puede decir que esté exento de ellas. Todos nos hemos encontrado en momentos precarios, momentos difíciles. Y a veces las decisiones que tomamos, hermano, no son las mejores, no son acertadas. Y en muchas de las ocasiones sufrimos las malas consecuencias de una mala decisión. Y es ahí, hermanos, donde la palabra de Dios hace su utilidad. ¿De qué manera, hermanos, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento? Nadie, hermanos, podrá leer un texto sagrado en su vida devocional sin ser expuesto con esa palabra que alumbra el corazón. Así, hermanos, que tiene la misión de corregirnos. ¿Para qué tiene esa misión de corregirnos, hermanos? Para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, para ser mejores creyentes. La Biblia, hermanos, como lámpara a nuestros pies, nos alumbra para que nuestro caminar sea recto. Alumbra nuestra mente, hermanos, para no estar pensando en cosas que no debemos. Alumbra nuestra mente, hermanos, para pensar en la pureza. Alumbra nuestra lengua para que nuestra lengua destile verdad. Y sobre todo, hermanos, déjame decirte algo, que alumbra nuestra alma con el único propósito, hermanos, de que alabemos, glorifiquemos, honremos el nombre de nuestro Señor.
¿Qué otra utilidad, hermanos, podemos encontrar en esta hermosa palabra, hermanos? Su actuar como espada la tenemos también, hermanos, en este manual que nos instruye. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es, si tiene oportunidad, hermanos, búsquelo, Hebreos 4:12, que yo sé que se lo saben ese versículo, ¿verdad? Pues es necesario que también, ¿verdad?, meditemos para poner en obra lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice, por la que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Híjole, hermanos, yo creo que ¿sabes algo, hermano? La palabra de Dios duele. Duele. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, regularmente a nosotros nos agrada, nos gusta escuchar cosas agradables, hermosas, bonitas. Prenda la televisión, hermanos, y se va a dar cuenta que hoy en la actualidad hay predicadores modernos que se consideran triunfantes. Porque esos predicadores, hermanos, han habituado a la congregación a escuchar únicamente palabras de amor, palabras de misericordia, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de prosperidad económica, palabras de salud y bienestar familiar, y con estruendosa música que no sabemos a quién están alabando. Bueno, muchas de estas cosas, hermanos, yo no quiero decir que sean malas, pero la Escritura no se compone solamente de eso. La Escritura se compone de otras muchas cosas, hermanos, y cuando nosotros escuchamos palabras como pecado, escuchamos palabras como culpa, escuchamos palabras como arrepentimiento, escuchamos palabras como condenación, infierno, juicio, escuchamos palabras como disciplina. A veces queremos dejar escuchar lo que nos están diciendo. Pero, hermanos, cuando permitimos que esta palabra actúe como espada, ¿qué pasa? Estamos dejando que ella penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Allí, hermanos, allí adentro, donde pueden vivir y gobernar nuestros más íntimos secretos. Y déjame decirte, hermanos, que cuando tú, cuando yo, cuando nosotros como pueblo de Dios dejamos que esa palabra, que esa espada penetre de esa manera, entonces, hermanos, va a discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿cuál será ese resultado, hermanos, para un creyente que ama? ¿Cuál será el resultado para un creyente que atesora, aplica y vive la palabra de Dios? Mira usted, el apóstol Pablo, hermanos, nos da una respuesta y nos dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros sabemos, hermanos, que solo hay una perfección absoluta que le corresponde a Dios, que lo hace exento del error del pecado. El creyente, hermanos, debe buscar también esa perfección. Que aunque no logre, hermanos, ser como Cristo en esta vida, se dirige cada día hacia esa meta para agradar a Dios. Y en este caso, hermanos, yo quiero decirle, ¿verdad?, que la palabra perfecta, en este sentido, significa completo, cabal, maduro, que ha alcanzado un buen o máximo desarrollo. Por lo tanto, hermanos, todo creyente está en la tarea de llegar al más grande nivel de crecimiento, porque tiene en sus manos, hermanos, la Biblia, porque tiene en sus manos este libro sagrado, con todas las instrucciones para que seamos conocedores bíblicos. Hay un llamado en este texto, hermanos. Ser perfecto es algo que está libre de imperfecciones. ¿Y qué lejos estamos nosotros los creyentes de esa imperfección? Hay tantas faltas, hermanos, en nuestra vida, que este ideal divino pareciera ser un imposible. ¿Acaso, hermanos, podrá un creyente alcanzar la perfección? Hubo un hombre, hermanos, de Dios llamado Abraham, a quien Dios le mandó esto. Y le dijo de esta manera en Génesis 17:1, dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y lo hizo, hermanos. Y Abraham lo hizo. ¿Podremos nosotros? Finalmente, hermanos, en la segunda parte del verso 17, es enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, cada creyente debe ser un discípulo preparado. Los discípulos de Jesús anduvieron con él 3 años. Y al final de ese tiempo, hermanos, estaban preparados para toda buena obra. El libro de los Hechos, hermanos, nos habla de ese impacto que tuvieron esos hombres, quienes los enemigos reconocieron que anduvieron con un tal Jesús. De esto, hermanos, se desprende que la comunión íntima que tengo con el Señor y su palabra me deja capacitado a mí, a ti, para hacer todo tipo de buena obra. Nuestros estudios seculares, hermanos, son muy variables. A lo mejor algunos doctorados, diplomados, etcétera, ¿verdad? Y algunos un nivel más bajo, lo que usted quiera, hermanos, pero un estudio secular jamás te va a dejar apto para toda buena obra. Porque esta tarea, hermanos, le pertenece únicamente
a la palabra de Dios. La meta, hermanos, que tengo en mi vida depende de cómo me conduzca yo, hermanos, a lo que la palabra de Dios me dice, de la forma en que me instruye. Y esto significa que si yo no considero, hermano, seriamente la palabra y dejo que ella me enseñe, redarguya, corrija y me instruya, siempre va a haber una excusa para trabajar en la obra del Señor. El creyente, hermano, debe ser la persona que más bien haga en la vida. Él, el creyente, hermanos, por ser un seguidor de Cristo, encarna lo bueno en su corazón y todo lo que haga, hermano, lo convierte en bendición. Hermanos, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces debe tener un gran efecto en la persona que por ella es transformado. Pablo nos habla de la utilidad de la palabra de Dios, no solo para ser salvos, sino en la formación de cada creyente. Vea usted, hermanos, cómo nuestro mismo Señor Jesucristo nos da testimonio de esto. Juan 5:24, verso 24 y verso 39. Verso 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vea usted el verso 39, refiere: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién podrá negar, hermanos? ¿Quién podrá negar que la Biblia nos enseña el verdadero Dios? ¿Quién podrá negar que nos enseña la profundidad, que nos enseña el pecado y la obra de salvación en Jesucristo? ¿Quién puede negar, hermanos, que la Biblia sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir al hombre en su conducta cuando se aleja de Dios? ¿Quién podrá negar, hermanos, que la Biblia sea la más completa palabra para instruirnos en justicia divina? ¿Sabes una cosa, hermanos? El resultado de todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios les bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por la palabra expuesta en esta tarde. La palabra es viva y eficaz. Amén. Les invito, hermanos, que ahora, puestos en pie, busquemos en nuestros himnarios el himno número 16. De tus mandatos tengo sed. Himno número 16.
Siervo cual oveja es, sus sendas aleja. Espero que mi alma la senda del hogar. Tus estatutos has de ver, te quiero obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que nada, y tu palabra hermosa de oro más preciosa. Amén. Y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Ahora preparemos para poder dar nuestras ofrendas y diezmos e invito a los diáconos para que tomen su lugar para este ofertorio. Busquemos el himno número 438, los panes y los peces. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Padre Santo y bueno, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, muchas gracias, Señor, una vez más en esta hermosa mañana, porque tú nos permites estar aquí en tu templo, en tu casa de oración, porque, Señor,
Gracias porque tú nos recuerdas a través de el hermano Alfonso que debemos leer la Biblia para ser sabios, creerla para ser salvos y practicarla para ser santos. Señor, y en esta hora también te damos gracias porque nos permites cumplir con tu mandato de traer todas las ofrendas al alfolí, presentarlas ante ti, pedirte, Señor, que bendigas a todos los que lo han hecho, igualmente a los que no lo han hecho. Y que, Señor, estas ofrendas sean utilizadas de acuerdo con tu voluntad. Todo te lo pedimos, te lo agradecemos y te lo pedimos con humildad, con ruego, con súplica, con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Invitamos ahora a nuestra hermana Iliana del Departamento de Relaciones a que dé la bienvenida a las personas que nos visitan el día de hoy. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues la verdad es un privilegio enorme hacerlo de esta manera después de mucho tiempo de no tener este privilegio, ya que el templo estuvo mucho tiempo cerrado por las cuestiones de la pandemia. Pero en esta ocasión, que es especial, primero quiero empezar a decir este texto que yo creo que todos sabemos, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En esta mañana especialmente quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan, a nuestro hermano Juan Antonio Pérez Muñoz, que es primera vez, a nuestra hermana Almadelia Olivé, que ella nos ha seguido en línea desde hace mucho tiempo. Bienvenida, hermana. Queremos también dar la bienvenida a Josefa Valdés Tobar, que es la primera vez que nos visita, hermana, bienvenida. A Rebeca y a Saraí Huerta, bienvenidas, hermanas. También a Mario Reina y a Úrsula Gómez, bienvenidos, hermanos. Y bueno, una felicitación muy especial por el cumpleaños a nuestra hermana Graciela. Que Dios nos bendiga a todos. Muy bienvenidos todos. Hermanos, le agradecemos a los hermanos que han estado aquí presentes, los que han estado en línea, que han estado siguiendo lo que es este culto para nuestro Dios. Recordemos que los miércoles tenemos el estudio bíblico y los viernes tenemos nuestra reunión de oración. Recordemos, para poder seguir preparándonos en su palabra y para poder nosotros alabar y glorificar a nuestro Dios con nuestras oraciones los viernes. Ahora les invito a que nos pongamos de pie para la oración final a cargo de nuestro anciano de iglesias, Alfonso Villescas. Oremos. Señor, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque tu presencia, Padre, se ha hecho manifiesta en este culto.
en el que alabamos, glorificamos y honramos tu santo nombre. Permite, Padre, que al salir de tu casa de oración, lo hagamos con ese deseo, Señor, de servirte, compartiendo, Padre, el Evangelio para el extendimiento de tu reino. Padre, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con el preludio, himno 449, Confiad en Jehová.